Voy a saltar de imagen en imagen para que podamos movernos a nuestro gusto y les anuncio que al final también van a tener voz ustedes para quizá ya también con Manuel hablar de algunas pinturas y podamos seguir jugando con la interpretación. Al final la interpretación es un juego, ¿no? Alguien escribió alguna vez que el mundo del arte es un juego que jugamos entre muchos jugadores. No pretendo yo decir la verdad sobre estas cosas. Si hay algo que objetar, el artista puede hacerlo. No quisiera yo compartir una verdad, porque además estamos en una expo en la cual existe la multiplicidad. Así que deliberadamente voy a crear una ficción. De cualquier manera, yo como analista siempre he sido un falso crítico, he sido un curador fake. Yo me formé como artista visual, esa fue mi carrera, lo demás lo hice por mi cuenta. Así que tal vez todos los análisis que yo haya hecho sean ficción. Tienen la textura de un analista, pero están pensados poéticamente. Yo no escribo sobre arte de manera lírica. Yo respeto eso, pero a mí no me gusta. Yo simulo que escribo de manera discursiva, pero mis análisis están construidos de forma intuitiva y poética. Entonces, eso es lo que voy a compartir con ustedes, sobre todo porque tengo el placer de ser el último cómplice de Manuel de los Ángeles y creo que puedo darme el lujo de decir algunas mentiras, es decir, algunas ficciones. Mi propuesta es que estas pinturas tienen dos capas de significado. Las de la historia de la imagen original, que es vastísima. O sea, ¿cuántas interpretaciones no hay sobre Velázquez? Todas las que quieras. Tesis doctorales, tesis universitarias, ensayos, catálogos razonados, fortuna crítica monstruosa. Nada más los que hayan escrito sobre Velázquez nos podrían agotar en una vida solo para leerlos. Cada uno de los artistas que están invocados aquí tienen una larga historia de interpretación. Desde mi punto de vista, esa sería la primera capa que hay, todas las capas de análisis sobre la obra original. La segunda capa que hay es la que aporta la invocación que ha hecho Manuel de los Ángeles, con su propia manera de producir pintura. Si somos muy rigurosos, esta imagen no se parece casi en nada a su matriz, más que por el hecho de que se parece mucho. Esta paradoja significa que tenemos un cuadro que respeta las proporciones del original de las colecciones de los respectivos museos, como podría ser el Museo del Prado, como podría ser el Museo d'Orsay, como podría ser la National Gallery, como podría ser las galerías italianas, y sin embargo no hay nada más lejano a su modelo que esta propia pintura. Manuel de los Ángeles, y eso es algo que yo también señalé en un texto que he tenido la oportunidad de ir construyendo, es un pintor que tiene ya desde antes de esta serie el uso de estas bandas de colores. En una serie que se llama Cromosomáticos, él le impuso estos colores a algunos retratos que hizo, algunos cráneos, algunos animales, y esta serie alcanzó su máximo nivel de desarrollo en esta constelación de obra. Que después ya cobró el nombre de otra aura. Creo que las bandas de color en la obra de Manuel de los Ángeles no habían tenido el sentido que tuvieron hasta este momento. ¿Por qué? Aquí están en juego dos niveles, la pintura figurativa y el concepto de archivo. Todos sabemos que desde hace un buen rato el archivo le sirve a los curadores, a los artistas, a las historiadoras, a los investigadores, como un tropo de la cultura contemporánea. Muchos museos celebran el archivo como un logro. Muchos artistas trabajan con archivos como una matriz. ¿Dónde está el archivo aquí? Manuel hizo un archivo de pintores que le gustaban, tomados de sus libros, los seleccionó y les hizo covers, paráfrasis. Y él se mueve dentro de una pintura figurativa. He dicho que como retratista retrató cuadros. Así como un pintor retrata caras, él retrató las caras de los cuadros. Así que estos son retratos de cuadros. De entrada ya sabemos qué distancia tienen con su modelo. Y esos retratos los hizo de reproducciones, no de los originales. Así que estas son meta-reproducciones de reproducciones. Cuando él pone el color y las bandas, mi primera sugerencia es que él hizo algo que tiene que ver mucho con la cultura contemporánea. Sintonizó en esta pantalla, como en un televisor con patrones de color, o como en una pantalla digital, sintonizó simbólicamente esos modelos lejanos. Y por eso los vemos con rayas, con glitch.
Como si una tele que no se viera muy bien o la señal está fallida, de repente te presenta ese modelo como un fantasma. Estas bandas geométricas nunca habían representado eso en su pintura como hasta ahora. ¿Qué representaban antes en su pintura? Yo me fui a los archivos para preparar esta conversación y mi intercambio, digamos, analítico con Manuel de los Ángeles, y descubrí que él tiene unos dibujos tempranos, ya nos dirá él a qué tiempo corresponden, donde con tinta y carboncillo él dibuja patrones, redes, repeticiones, módulos, como una especie de minimalismo orgánico. Y luego hace sus cráneos o sus paisajes o sus retratos, y hasta en las arrugas de los modelos de personas maduras que él retrata se ven las líneas faciales como si fueran tramas. Es un pintor estructuralista. Él dice, y lo ha declarado públicamente muchas veces, que él es un neodivisionista. ¿Se acuerdan del puntillismo, el divisionismo? En la era del impresionismo y al final del siglo XIX, la pintura empezó a utilizar estrategias visuales basadas en toques de color, como píxeles románticos, o en puntos, o en estructuras modulares como moléculas. Los pintores de la escuela de París del final del siglo XIX concibieron la realidad de manera estructural. Nosotros con los píxeles, o en el arte pop con los puntos Bandai, que son los puntos que tú ves en el offset, ¿no? Como la obra de Lichtenstein, él simula con acrílico los puntos Bandai. Es decir, maneras métricas de construir la imagen en la era industrial avanzada. Manuel de los Ángeles se acuerda de los puntillistas que le encantan y se acuerda que la pintura se construía con módulos. Cuando él pone las bandas, yo interpreto, jugando, que él sintoniza la imagen y la trae de nuevo a la pantalla. Ya tenemos el significado original y el significado pop de su invocación. Y quiero hacer una primera propuesta de lectura. La Venus del espejo, ya de por sí era una obra con mucha genealogía. Cuando Velázquez la produjo en el siglo XVII, la produjo un artista que, por cierto, era lo que hoy llamaríamos un curador, un diplomático, un advisor, un consultor. Velázquez trabajaba en la corte, además de pintando, reuniendo obras para esa colección. Él era un enviado, un emisario, y él mismo veía a otros pintores. Era casi que un socialité, que por cierto tuvo tiempo de desarrollar la capacidad del óleo más alta que haya existido en la historia. Imagínense ver un Velázquez en un siglo sin pantallas, no haber visto una foto, un touch, un offset, una litografía. Imagínense qué se sentiría ver un Velázquez en el siglo XVII. No podemos imaginarlo, aunque lo veamos todos los días en una colección como la del Museo del Prado. No sabemos qué se siente ver la representación a ese nivel sin haber visto una sola imagen fotográfica. Ha de haber sido magnífico. Por eso Inocencio X le dijo, me molesta el retrato. Es más real que yo, me molesta que se ve todo. Es obsceno. Eso le dijo Inocencio X a Velázquez del retrato, que por cierto es uno de los tesoros de la Doria Pamphili, una colección basada en una familia que tiene un tesoro, quizá la pintura más obscena de la historia en ese sentido. Bueno, cuando Velázquez pintó la Venus del espejo, estaba retomando la imagen de una escultura que él vio, que era a su vez la paráfrasis de Hermafrodita Borghese, que a su vez era un cover de una vieja escultura helenística que había sido copiada por los romanos. O sea, una historia larguísima. Este cuerpo tiene muchos antepasados. Y nada más del siglo XVII para atrás, ya la pintura era un remake. Se me hace muy hermoso y muy azarosamente simbólico que cuando Manuel de los Ángeles la pinta, ahora ya tenemos una nueva descendiente de esa genealogía. La Venus del espejo, como su título lo indica, es la imagen de una entidad que se está viendo a sí misma. Y Velázquez, que era experto en burlarse del ser humano, porque ya había pintado los pinceles, o sea, él limpiaba los pinceles en el fondo del lienzo, cuando retrataba a los reyes, limpiaba los pinceles en el fondo simulando que era una cortina, pero los limpiaba. Claro, quedaba bien con el rey y también hacía una broma, como su contemporáneo Quevedo, que se burlaba de la realeza haciéndoles un poema que no entenderían. Cuando él pinta el rostro de la Venus en el espejo, el rostro contradice el canon que se ve en el dorso, como si allá fuera otra. Bueno, yo creo que Manuel de los Ángeles construye mitologías sobre la imagen, además de las mitologías que están adentro.
Él le llama devocional a las que son de origen judeocristiano, le llama mitológicas a las que son paganas mediterráneas y le llama profanas a las escenas de género. Desde mi punto de vista y con todo el respeto que esto merece, yo diría que todo el arte sacro de la humanidad es mitológico. Pero, coincidiendo con las ideas más avanzadas del arte contemporáneo, en las que se dice que ya no importa el tipo de arte que tú hagas, sino qué es lo que haces con ese arte, se puede determinar que los artistas más lúcidos de un tiempo para acá son filósofos de la imagen. Reflexionan cómo se producen las imágenes, cómo las gestionamos, qué hacemos con ellas, qué vemos a través de ellas, porque aunque hay una abundancia de imágenes, todos estaríamos de acuerdo, si ustedes lo consideran, que nos hacen falta muchas imágenes que no se muestran. Y sin embargo estamos llenos de imágenes. Hay miles y miles de imágenes, pero nos siguen faltando las que dicen otras cosas que no se dicen. Bueno, los artistas en todos los medios que decidan tomar están tratando de pensar la imagen sin ser historiadores, sin ser curadores, sin ser teóricos. Eso también lo hacen los otros. Creo que Manuel de los Ángeles hizo una curaduría como artista, escogió un archivo, seleccionó pintores, obras y las retrató. ¿Qué se podría decir de esta para irnos moviendo? Yo diría, esta pintura ya no representa a Venus, ni tampoco es una Venus profana del siglo XVII. No, representa a la obra de arte viéndose en el espejo, viendo su reproducción en una era industrial, siendo sintonizada por otro reproductor en el futuro, y se convierte en una verdadera mitología de la desaparición y el retorno del aura. Es una pintura que también nos cuenta algo sobre las imágenes, no solo sobre la entidad que representa la diosa Venus. Y en ese sentido ya tiene dos formas de aparecer. Todas las múltiples paráfrasis y encarnaciones que tiene la de Velázquez, y con esta, además, una forma contemporánea de volver a existir. ¿Qué tiene la obra de Manuel de los Ángeles en la superficie? Bueno, si se dan cuenta, vamos a usar varias etiquetas para divertirnos. La textura es pop, los colores son pop. El modelo de pintura es estructuralista porque está basado en módulos geométricos. Y de fondo, allá atrás, lejos, se ve un poco la textura Velázquez, que si la comparas con las texturas Caravaggio, te das cuenta que sí, la matriz o el ingrediente básico de esas es la textura de la pintura italiana del siglo XVI-XVII, más rígida, más dibujística, con un claroscuro de alto contraste, y que la superficie de esta sí es más española, sí es el uso del óleo de manera más mimética, y entonces toda la exposición siempre es un llamado a cada época. Esta es una constelación de obra de carácter heterocrónico, quiere decir que hace llamados al siglo XVII, al siglo XVI, a la pintura veneciana, a la pintura romana, a la pintura florentina, a la pintura flamenca, a la pintura holandesa. Y entonces, aunque todo es pop y todo es actual, cada cuadro que lleva una época. Y en ese sentido, aunque estamos en una sola sala de exhibición, es como si camináramos en un multimuseo que tuviera muchas salas de exhibición. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a ordenar.